damos muchas gracias en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por una oportunidad más para traer tu palabra, Señor. No importa lo que pase ni lo que suceda, seguimos, Señor, en el lugar del deber, firmes y adelante, Señor, para dar el alimento a tu pueblo. Recibe la gloria, la honra, la alabanza en esta hora, Señor. Y estamos haciendo lo que creemos que es lo correcto para nutrir a tu novia del alimento final que puede darnos victoria en muchos aspectos de la vida. Gracias, Señor, por una oportunidad más para vivir. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te haces presente en nuestras vidas en todo momento. Tú estás pendiente de todo lo que nos pasa a nosotros. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Gracias. Nos refugiamos en ti, Señor. Solamente en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Déjanos ser la expresión tuya aquí en la tierra para los demás, Señor. Bendito y alabado seas. Traemos tu palabra en esta noche, nos disponemos, nos reportamos para servicio, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por una oportunidad más para respirar, para vivir. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios los bendiga. ¿Sí están escuchando bien? Muy bien, vamos a seguir. Ya hemos visto las disciplinas internas. Este engranaje de 4 puntas como la cruz, la meditación, el ayuno, el estudio y la oración. Ahora me dispongo a mirar por Biblia y seguir un mapa para mirar acerca de las disciplinas externas y que miremos y podamos entender qué es esto, cómo son también de importantes, de definitivas. Vamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice así la eterna palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, preciosos. Volviendo a recordar que la palabra disciplina y discípulo se parecen y la una conlleva a la otra. Y entendiendo que esto es una gran verdad y que nosotros debemos estar afinados en esto y que ya previamente hemos estudiado con mucha seriedad y revisado esas 4 disciplinas internas, como les digo, forman el eje de la cruz para hacer el círculo santo, la meditación, el ayuno, el estudio y la oración. ¿Sí? Nos metimos muy profundo en cada una de estas cosas, ¿cierto? Nos metimos muy de base, muy interesante en cada una de estas cosas. Ahora, tengo en mi corazón y ahorita el Espíritu me advirtió y me dijo, devuélvete. Quiero dejar bien apuntalado la disciplina de la oración. Entonces, no entremos todavía en las externas, sino vamos a dejar apuntalado, bien sustentado la disciplina de la oración. Quiero hablar un poquitico. Qué tremendo, el Espíritu Santo me dijo, devuélvete, mira tus notas. Y bueno, creo que el mismo Dios que acompañó a William Branham nos acompaña para recordarnos cuando estamos cometiendo un error. Entonces, vamos a seguir con la disciplina interna de la oración. Vimos algunos tópicos muy importantes, pero quiero hablar esta noche un poco sobre el aprendizaje de la oración,
Ustedes dirán, el aprendizaje de la oración. Sí, hermanos, mire, la oración real es algo que se aprende. Quiero que sepan esto. La oración real es algo que se aprende. Ustedes dirán, hermano José Darío, ¿tienes Biblia para sustentar eso? Claro que sí, tengo Biblia para sustentar esto. Vamos a Lucas 11:1, solo por decir algo. Lucas 11:1. Me gusta siempre llevarlos a la seguridad de la palabra. De mí jamás esperen que yo diga algo que sea mío y que no lo pueda sustentar o con Biblia o con mensaje. Vamos a Lucas 11:1. Dice así la eterna palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, hermanos, si los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, pues la oración real es algo que se aprende. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ellos habían orado toda la vida y sin embargo, algo relacionado con la calidad y el tiempo en la oración de Jesucristo hizo que ellos comprendieran lo poco que en realidad sabían acerca de la misma. Si la oración de ellos había de producir alguna diferencia en el escenario humano, como hemos visto, nuestra oración puede producir una diferencia, pues necesitaban aprender algunas cosas, hermano. Lo mismo nosotros. A veces nosotros en nuestra humanidad nos apoltronamos de ser de una manera y a veces el Espíritu nos trata de decir algo y queremos venirle o sencillamente nos justificamos en nuestras cosas. Es muy humano. Pero aquí estos apóstoles querían aprender a orar. Quiero que lo piensen, habían orado toda la vida. De hecho, algunos de ellos, como nos cuenta el profeta, algunos de ellos, muchos saben que habían sido discípulos de Juan. 6 de los apóstoles de Jesucristo habían sido primero discípulos de Juan el Bautista. O sea que no era cualquier calibre de gente, era una gente seria, una gente fuerte, una gente sólida, una gente acostumbrada a cosas muy tremendas y profundas. Y sin embargo, después de tener un contacto con Jesús, con la palabra ungida de la hora, estaban reconociendo su ignorancia frente a algo esencial y le estaban diciendo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Bueno, entonces quiero que miremos esto, ¿sí? Porque es algo, lo primero característica que quiero decir es, la oración real es algo que se aprende. La verdad, estamos dispuestos, siempre esa será la pregunta del Señor. ¿Hay verdadera disposición en nosotros? La verdad, mucha gente cree que está dispuesta, pero no lo está. Y los hechos lo muestran. Bien, una de las experiencias liberadoras de mi propia existencia, de mi vida, vine a tomar los evangelios, ¿sí? Y mirar las referencias a la oración y pegarlas en hojas de papel, por ejemplo. Y cuando podemos leer de una sola sentada la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la oración, pues quedaríamos absolutamente conmovidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, las excusas y las explicaciones que a veces se nos han dado con respecto a las oraciones no contestadas están erradas, o las palabras de Jesucristo están equivocadas. Que muchas veces nos preguntamos, bueno, Señor, ¿por qué no contestas mi oración?
¿Mm? Entonces, debemos decidir aprender a orar para que nuestra experiencia sea alineada y sea conforme a las palabras de Jesús. ¿Mm? Eso es definitivo, ¿no creen? Ahora, tal vez la característica más sorprendente de la oración de Jesús fue que cuando oró a favor de otros, nunca, escuche, nunca concluyó diciendo si es tu voluntad. Vamos esto va a ser muy fuerte. Yo sé que aquí voy a desarraigar cosas que traían mal instaladas con respecto a la oración. El Señor nunca concluyó una oración diciendo si es tu voluntad. Lo más curioso es que tampoco hicieron esto los apóstoles ni los profetas cuando oraron a favor de otros. Obviamente, antes de hacer la oración de fe, ellos creían que sabían cuál era la voluntad de Dios. Estaban seguros, estaban tan inmersos en la atmósfera del Espíritu Santo que cuando encontraban una situación específica, sabían que era lo que debía hacerse. ¿Mm? Su oración realmente era tan positiva que con frecuencia tomó la forma de un autorizado mandamiento directo. Por ejemplo, voy a decir algo acá tremendo. Una vez un leproso, por allá en Mateo 8 creo, le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, anda y sé limpio. Bueno, alguien me interrumpió por allí. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan atentamente o se perdió la señal? Quiero que vean la seguridad del Señor para pronunciar la palabra frente a las oraciones y de los apóstoles. No si de pronto, no si, oh sí, de pronto, Señor. No, no, no. Las cosas del Señor era, anda, levántate, sé limpio, levántate. Entonces, miren, debemos comprender que cuando estamos orando por otros, evidentemente no hay lugar para aquellas ocasiones u oraciones indecisas o tentativas y de una esperanza a medias en que se dice, oh Señor, si es tu voluntad. No, dejémonos de cuentos, entremos en la autoridad y en el poder verdadero de la oración. Miremos los ejemplos bíblicos, dejémonos de cosas extrañas. Espero no estar siendo crudo con esto, pero mucho cristiano no alcanza la meta porque, ay Señor, si de pronto, Padre. No, así no es cuando oramos por otros. Esto es contundente, esto es fuerte. Ojo, ojo. Claro que hay un tiempo a veces, y un lugar adecuados para orar, sea tu voluntad. Claro, sí, a veces lo hay. Pero cuando estamos orando por otros, para pedir intercesión por otros y cosas, tenemos que ser muy concretos y con la autoridad de Dios hablar la palabra. Usted ve a Pedro diciendo, levántate y anda. Ajá. No, oye, no, mira, esperemos la voluntad del Padre. No, él sabía cuál era la voluntad del Padre. Ok, muy bien, hermanos. Ahora, primero, en la oración pidiendo guía, es el anhelo de nuestros corazones, obviamente, de conocer la voluntad de Dios. Ahí sí preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que te agradaría? ¿Qué haría avanzar, por ejemplo, tu reino sobre la tierra? ¿Mm? Es el tipo de oración que busca y que debiera prevalecer en toda nuestra experiencia de vida. Luego también tenemos un tipo de oración, por ejemplo, de renuncia, en donde nos comprometemos a dejar de lado nuestra voluntad, toda vez que está en conflicto con la voluntad y los caminos de Dios. Es obvio que nuestro objetivo es el de aprender a pensar siempre los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Queremos aprender a pensar como Él piensa, pero todos tenemos momentos
en que se interponen nuestros deseos humanos y sobre todo en donde nos justificamos con nuestras humanidades. Mire, cuando nosotros nos justificamos con nuestras humanidades ante Dios o ante sus siervos o ante sus hijos, estamos cometiendo un gravísimo error y estamos alejando más a Dios de nuestras vidas. Y esto es desagradable. No, tenemos que ser claros. Mire, yo quiero mirar algo acá para que miremos, porque quiero darles muchas herramientas para que tengamos victoria de campeones en oraciones contestadas. ¿Mm? En algunos ejemplos, por ejemplo, debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, que en el jardín oró, por ejemplo, en Lucas 22:42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, eso es un caso para pedir guianza o para tomar una decisión definitiva en la vida. Pero cuando vamos a orar e interceder por otros, tenemos que tener la autoridad de la palabra hablada y decretar esa bendición. Ustedes muchas veces lo han visto, no sé si se acuerdan, bueno, si han estado allí en Lázaro o en los otros grupos que hemos tenido. Muchas veces alguien pide algo y el Señor me toma bajo inspiración y yo hablo la palabra y después vemos de inmediato la respuesta, porque yo la he hablado con autoridad, porque yo estoy creyendo y sé dónde estoy parado y sé mi derecho legítimo para pedir a favor de otros. ¿Lo han visto? ¿Si lo recuerdan algunos o no? Como en algunos otros momentos, cuando necesitamos pedir una guianza, bueno, vamos a pedir una guianza, esperemos en Él, vamos a ver qué es lo que quiere el Señor. Entonces tenemos que diferenciar entre una cosa y otra y tener el discernimiento. Ahora, mire, nosotros tenemos que ser claros y saber si tenemos oraciones contestadas. Pienso, voy a decir que en nuestro caso, por lo menos en el mío, siento que en muy grande porcentaje el Señor contesta mis oraciones. Ahora, uno debe buscar, voy a decir esto, algo muy profundo. Uno debe buscar personas que parecen, por lo menos experimentar mayor poder y eficacia en la oración, ¿sí? Y pedirles que nos enseñen todo lo que sepan sobre esto. En mi caso, yo en el pasado hice esto. Conocí hombres a los que Dios les contestaba las oraciones muy fuerte y muy contundente. Y les pedí tips, les pedí dirección, ¿sí? Ahora, también es bueno a veces, y por eso yo sobre todo esto de oración y ayuno les enseñé mucho y me basé justamente en maestros que en el pasado enseñaron acerca de la oración, ¿sí? Es bueno mirar todas estas cosas sobre el tema, ¿sí? Es bueno ver esto con un interés y ver a los grandes héroes de la Biblia y de oración del Antiguo Testamento. ¿No? Ahora, cuando nosotros oramos por los demás, con la esperanza clara de que ocurriera algún cambio, pues va a suceder, hermanos. Muchas veces nuestro egoísmo no nos deja ni siquiera interesarnos cómo están los demás. Y si no nos interesamos en cómo están los demás, ¿qué vamos a orar por los demás? ¿Sí? Hablamos y repetimos mucho sin interiorizar profundamente que vida eterna es vivir para otros. Y vivir para otros implica tener una buena comunicación. Vivir para otros implica interesarme y saber cómo están los demás. ¿Sí? Mirar las cosas de fondo, ser constantes en la vida frente a esto. Bien, entonces, pensemos, ¿oramos por los demás? ¿Oramos de verdad por los demás? ¿Con certezas de cambios? ¿Mm? Ahora, yo estoy agradecido por no esperar hasta que yo sea perfecto o hasta que tenga todo arreglado para comenzar a orar por otras personas. Pues de otra manera nunca, jamás hubiera comenzado, ¿no? ¿Mm? Ojo, ojo. Yo les voy a decir algo. Hay un dicho de Forsyth
Forsyth, un guerrero de la oración, que dijo, ojo, dijo algo muy profundo, dijo, la oración es para la religión lo que la investigación original es para la ciencia, ¿sí? Entonces, eh, deberíamos tener una investigación original en la escuela del Espíritu Santo, ¿sí? Realmente, porque esto es algo emocionante que no se puede describir. Porque, mire, cada aparente fracaso nos conduce a un nuevo proceso de aprendizaje, ¿sí? Convirtamos a Cristo, a Jesús de Nazaret, en nuestro Maestro interno real, de tal modo que progresivamente su palabra se confirme en nuestra experiencia. Necesitamos impregnarnos de la palabra. El culto de esta mañana fue muy sobrenatural, incluso las señales que pasaron en el culto fueron sobrenaturales, porque estamos impregnados de su palabra. Pero estar impregnados de su palabra y de su poder conlleva una gran responsabilidad y nos debe volver mucho más humildes. Recuerden lo que dijo nuestro Señor en San Juan 15:7, y es una advertencia muy hermosa. Dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y de pronto será hecho. No, y os será hecho. O sea, aquí el Señor está hablando de resultados reales, específicos, concretos y logrables. Quiero que enfoques, y os será hecho. ¿Qué os será hecho? Lo que pidamos. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es, si permanecéis en mí, o sea, en la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no solo es que nosotros permanezcamos en él, sino que estemos impregnados de tal manera de su palabra que lo que hablemos se haga vida. No dice si estáis un ratico en mí, no dice si 3 días eres lo máximo y ya el cuarto ya no lo eres, porque empiezas a mostrar y a aflorar tus miserias humanas. Y es cuando el Señor dice, no es de esa manera, no es de esa manera. Mire, esto es un reto para ser permanentes. Esto es un reto para no cansarnos. Esto es un reto para ser constantes. Esto es un reto para mantener el nivel que Dios nos quiere llevar. Esto es algo realmente fuerte, hermano. No es para niños, es para adultos en Cristo. En el mensaje de cuenta regresiva del 9 de septiembre del 62, el profeta dice que nosotros tenemos que llegar a ser adultos en Cristo. Y esto sucede cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora tú puedes tener el bautismo del Espíritu Santo y titubear en muchas cosas, hasta cuando baja y recibes el sello, y entonces ya no resbalaré. Hay mucho sobre esto que yo les voy a hablar con mensaje en mano en su momento. Entonces, hermano, quiero que miren esto y lo miremos de fondo. El hecho de entender que la obra de la oración envuelve un proceso de aprendizaje, pues nos salva definitivamente de descartarla arrogantemente por considerarla falsa e irreal. Si nosotros encendemos, por ejemplo, nuestro celular y este no funciona, pues nosotros no declaramos que no es verdad que existen las ondas electromagnéticas con las que funciona el celular en el aire. Suponemos, obviamente, que algo está mal, algo que podemos hallar y corregir. Y revisamos el tomacorriente o el interruptor o cada cosa allí del celular hasta que descubrimos qué es lo que está bloqueando el flujo de la misteriosa energía que transmite las imágenes por el aire. ¿Sí? Entonces, quiero que miremos esto, hermanos preciosos. Podemos saber si se ha hallado el problema y si se ha arreglado al ver si el celular, ¿sí?, funciona o no. Y mire, ¿por qué coloqué este ejemplo? Porque así ocurre con la oración. Venga, así ocurre con la oración. Y esto es muy práctico. Yo los quiero llevar a cosas concretas, a que tengamos victoria, a que se gocen con oraciones respondidas, pero de corazón. ¿Sí? Mire, ustedes dirán, realmente con la oración ocurre igual. Podemos determinar si estamos orando bien
al ver que lo que pedimos ocurre. Si no ocurre, entonces pues empezamos a buscar el daño. Tal vez estamos orando equivocadamente. Tal vez algo dentro de nosotros necesita cambiar. Tal vez haya nuevos principios sobre la oración que debemos aprender. Tal vez necesitamos paciencia y persistencia. ¡Wow! Oímos, hacemos los ajustes necesarios y, aleluya, ¿ya tienen señal? ¿Ya tienen señal? Estaba diciendo algo muy importante, mire, voy a repetirlo con respecto a esto. Estaba colocando el ejemplo de un celular que no funciona y revisamos para que funcionen las células, para que funcione en el aire, ¿ok? Y entonces, cuando hallamos el problema, podemos ver si el celular funciona o no. Y mi comparación es la siguiente. Así ocurre con la oración, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, podemos determinar si estamos orando bien o no, al ver que lo que pedimos ocurre. Por ejemplo, si no ocurre lo que pedimos, entonces buscamos el daño. Y dentro del daño, tal vez, por ejemplo, estamos orando equivocadamente. O tal vez algo dentro de nosotros necesita cambiar. O tal vez haya nuevos principios sobre la oración que debemos aprender. O tal vez necesitamos paciencia y persistencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oímos? Hacemos los ajustes necesarios. Aleluya. Ve los ajustes. Esta mañana hablamos mucho sobre eso. Y volvemos a hacer la prueba. Podemos saber que nuestras oraciones están recibiendo respuesta en forma tan cierta como podemos saber si el celular está funcionando. No nos engañemos, porque mucha gente ora y ya después no ora, porque no es contestada su oración, pero no se atreven a hacer este ejercicio que yo les estoy diciendo que hay que hacer. No se atreven a hacer los ajustes, no se atreven a mirarlos tal vez, no tienen la humildad suficiente para persistir, insistir, resistir y nunca desistir. ¿Cómo la vamos viendo? ¿Nos está sirviendo esto? Espero que sí. Espero que realmente esto esté haciendo una diferencia importante en nuestras vidas, sobre todo en este momento, en donde vamos a necesitar estar en oración, en donde vamos a necesitar estar bien enfocaditos, en donde vamos a necesitar todas estas cosas que Dios nos está dando, la meditación, la lectura, o sea, el estudio, el ayuno, la oración, estos puntos cardinales de estas disciplinas internas de la vida cristiana. Mire, y uno de los aspectos más críticos al aprender a orar por otros, ojo, consiste en ponernos en contacto con Dios, de tal modo que su vida y su poder puedan ser canalizados a través de nosotros hacia otros. A menudo suponemos que estamos en contacto con Dios cuando en realidad no lo estamos. Y esto pasa varias veces y le pasa a buenos cristianos y le pasa a gente incluso con el bautismo del Espíritu Santo, pero que lo dejan menguar. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que Dios es muy tímido y Dios es muy celoso y Dios está muy pendiente del más mínimo detalle y nosotros nos descuidamos. Entonces, a veces estamos creyendo que estamos muy en tremendo contacto y de repente no lo estamos. Ejemplo bíblico. ¿Ustedes creen que María, que José eran bien cercanos a Jesús? Totalmente. A través de ellos vino la palabra. Ellos cuidaron la palabra. Ellos dieron de comer a la palabra, a Jesús. Ellos lo vieron crecer, pero cuando tenían 12 años y fueron a una fiesta en particular, volvieron y Jesús no andaba con ellos. La palabra se les extravió a seres santos
como José y como María. Eso nos debería hacer vigilar a nosotros de saber en qué momento es que por falta de cuidado se nos extravía la palabra. Y vemos la historia, el profeta dice que María se turbó tanto que dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Y el profeta dice, ve, la palabra siempre corrige el error. Dijo, en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre debo estar. Y la corrigió ahí de inmediato. Ella, al decir tu padre y yo, José, tu padre, estaba negando la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, estaba negando la experiencia pentecostal del nacimiento sobrenatural, hermano. Se turbó y en su turbación se olvidó de todo lo que había aprendido. ¡Ey! Que no nos pase a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo todo esto, hermano? Porque yo quiero que tengamos victoria. Entonces, a menudo suponemos que estamos en contacto con Dios cuando en realidad no lo estamos. Por ejemplo, docenas de programas de radio y de televisión pasaron por el sitio donde estás, mientras leías estas palabras, mientras tú me escuchas en este momento, mientras tú lees la Biblia, muchas cosas están pasando allí. Escucha, pero tú no las oíste porque no estaban sintonizadas en el respectivo canal. El profeta dice que cientos y millones de imágenes están pasando delante de nosotros, pero que no las vemos ni las escuchamos porque no están sintonizadas. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque, ay, Señor Padre, digo esto con cariño y respeto a mis hermanos, porque a menudo las personas oran y oran con toda la fe del mundo, pero no ocurre nada. ¿Saben por qué? Porque naturalmente no están sintonizando el canal correcto. Ajá. Comenzamos a orar por otros en el momento que nos concentramos y oímos el apacible trueno del Señor de los ejércitos. El hecho de ponernos a tono con el aliento divino es una obra profundamente espiritual, pero sin ese aliento, nuestra oración es una vana repetición, como dice Mateo 6:7, no uséis vanas repeticiones. Entonces, hermano, yo le digo en amor, para tener éxito en la intercesión, el primer requisito es ser sensibles a la voz del Señor y oír al Señor. Cuando oímos al Señor, cuando estamos sintonizados con el Señor, estamos pendientes de los otros, estamos pendientes de los demás, no solo orando, sino comunicándonos para preguntarles en qué te puedo servir, qué puedo hacer por ti, tan siquiera preguntar cómo estás, cómo está tu día. Pero eso lo hacemos solo cuando nos conviene a veces. Eso lo hacemos solo cuando nos conviene. Hermano, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es exactamente la verdad. Quiero que lo mires. Quiero que te des cuenta. Quiero que analices y profundices en esto. ¿Estamos en la sintonía y en la sensibilidad de Jesús? Entonces el primer requisito es oír al Señor. Y el segundo, oír al Señor. Y el tercero, oír al Señor. Un gran filósofo llamado Søren Kierkegaard dijo una vez, un hombre oraba y al principio pensó que la oración era hablar. Pero se fue tranquilizando más y más hasta que al fin comprendió que la oración es escuchar. ¡Wow! El filósofo Søren Kierkegaard. ¡Qué interesante! No solo es hablar, es también escuchar. Así que quiero decirles algo. Escuchar a Dios es el preludio necesario para la verdadera intercesión. Mire, yo a veces estoy orando, termino de orar, me quedo callado y el Señor me dice, llama a tal persona y haz esto por esta persona. Eso me ha pasado cientos de veces en mi vida y las personas se han dado cuenta cuando los llamo y les digo, oye, ¿qué pasó con esto y esto? Uy, ¿cómo lo sabes, hermano? Necesitaba esto o esto o lo otro. Bueno, con muchos de ustedes me ha pasado. ¿Es verdad o no?
¿Por qué? Les estoy hablando de algo que es real, hermano. ¿Sí? Porque cuando estamos en disposición de sensibilidad frente a Dios, ¿sí? Se llama a la oración por fe. Presupone que, mire, y esto es tremendamente, perpetuamente, siempre nuestra oración asciende al Padre de las luces para que Él nos guíe. Y Él es el que pone las situaciones. ¿Sí? Entonces, repito, escuchar a Dios es el preludio necesario para la intercesión por otros. Estar en la disposición de estar en su presencia, escucharle, no solo de nuestros propios problemas, no solo de nuestro escabel aquí en la tierra, no solo del estrado de las pies en la tierra, sino puesta la mirada arriba en las cosas del cielo. Es el preludio necesario para la intercesión. ¿Sí? Por favor, tenemos que estar dispuestos, ¿sí? Tenemos que oír, conocer y obedecer la voluntad de Dios antes de pedir que se cumpla en la vida de otros. ¿Ah? La oración para pedir la dirección de Dios precede constantemente y rodea a la oración de fe por otros. Esto nos debe hacer meditar por qué la gente no ora, ve la oración como una obligación y no como un deleite. Es porque se están acercando mal a Dios. Mire, cuando las personas son extremistas mentales, se van de un lado al otro y no se dan cuenta que eso es un error enorme, grandísimo, y no hay equilibrio. Entonces, en esto, lo primero que hay que hacer para aprender a orar por otros es escuchar la dirección del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos? Al comienzo, es prudente colocar a un lado, ojo, la artritis de la tía Susana, por quien has estado orando 20 años, ¿sí? Y cuestiones relacionadas con la salud física. Siempre tenemos la tendencia a orar primero por las situaciones más difíciles, ¿sí? El cáncer terminal, la esclerosis múltiple, pero cuando oímos, aprendemos la importancia de comenzar con cosas más pequeñas, como un pequeño resfriado o dolores de oído, el éxito en los pequeños ángulos de la vida nos va dando autoridad para los asuntos mayores. Recuerde lo que vimos esta mañana del ayud. Comienzas con lo pequeño, da el primer paso pequeño. Si nos quedamos quietos, no solo aprenderemos quién es Dios, como dice el Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios, sino que también cómo funciona su poder. Escuchen, hermanos, estoy hablando algo medular, algo neural, algo definitivo. No solo vamos a conocer quién es Dios, sino también cómo funciona su poder. Hay gente que tropieza a Dios y tropieza y contrista al Espíritu Santo porque no se detienen a mirar y a ver la sensibilidad de fondo de las cosas. Algunas veces sentimos el temor de que no tenemos suficiente fe para orar por algún niño o por una relación conyugal. Debemos hacer que reposen nuestros temores, pues la Biblia nos dice que es posible hacer grandes milagros con una fe del tamaño de un granito de mostaza. Por lo general, el hecho de tener el valor real para ir a orar por alguna persona, pues ya es una señal de suficiente fe. Y escuchen, voy a decir algo muy delicado acá. Con frecuencia lo que nos falta no es fe, sino compasión. La compasión que nos movilice a tomar una acción. Uy, hermanos, perdón, ¿no?
Parece que una genuina empatía entre el que ora y la persona por la cual se ora es la que frecuentemente produce la diferencia. La Biblia con frecuencia nos dice que Jesús tuvo compasión de la gente. La compasión fue un rasgo evidente en todos los actos de sanidad que se produjeron en el Nuevo Testamento. Por favor, hermanos. Hermano Branham tenía una inmensa compasión de la gente. Cuando oramos por la gente, no estamos orando por cosas, sino por personas a quienes amamos. ¡Hey! ¡Hey! Así no nos damos cuenta cuánto lastimamos a Dios. Nos entra una torpeza y una apatía y una cosa ridícula y la justificamos porque han cambiado circunstancias o cosas de vida. ¡Wow! ¡Qué lejos nos alejamos de Dios con esta actitud! Si Dios nos ha dado compasión y preocupación por otros, pues nuestra fe crecerá y se fortalecerá cuando oremos, hermano. De hecho, si amamos a las personas genuinamente, deseamos para ellas muchísimo más de lo que está a nuestro alcance para dar. Y eso es lo que hará que oremos. Si tienes un verdadero sentimiento de compasión, hermano, es una de las más claras indicaciones de parte del Señor Jesucristo, en el sentido de que tal caso es un proyecto de oración para ti. En los ratos de meditación puede venirte un impulso de corazón, un apremio a interceder, una certidumbre de que es algo apropiado, un fluir del Espíritu Santo. El sí interno es la autorización divina, hermano, para orar por determinada persona o situación. Si la idea está acompañada por un sentido de pesadez o de desánimo, entonces probablemente debieras apartarla, hermano. Dios dirigirá a alguna otra persona para que ore por ese asunto. Ok, hermano. Tema fuerte, álgido. Estoy entrando en los motivos de la oración, en cosas mucho más trascendentes. Vamos a orar. Señor Dios, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por los que se quedan con ella. Gracias por los que no tienen disculpas y pretextos para no ser lo que deben ser. Bendito seas, Señor. Yo sé que tú tienes una novia y tú la estás tallando a pulso, Señor, para que estemos sin mácula, sin pretextos, para que nos presentemos delante de ti, aprobados en el amado. Bendice los diezmos y ofrendas. Bendice a tus hijos en esta hora. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a caminar bien, Señor. Recibe adoración, gloria, honra y alabanza. Ahora, Señor, nuestros cuerpos cansados de un día ajetreado, de predicación, de luchas, de situaciones. Queremos descansar, Señor. Colocamos nuestra vida en tu presencia. Tú eres nuestro reposo y nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Vamos a orar para terminar mañana con la ayuda de Cristo, 7 de la noche. Padre bueno, Señor, gracias por un culto más. Bendice a tu pueblo fiel que sigue tu palabra, se queda firme contigo, que no se distrae. Alabado seas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Feliz noche para todos.